Otra campaña comienza en Brasil. A menos de un mes de la primera vuelta y con el nombramiento de Fernando Haddad como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores, la carrera hacia el 7 de octubre se encamina a la recta final. Minha condenação é uma farsa judicial, uma vingança política, sempre usando medidas de exceção contra mim. Por isso, quero pedir de coração a todos que votariam em mim, que votem no companheiro Fernando Haddad para presidente da República. Tras el ataque a Jair Bolsonaro, las nuevas encuestas revelan un panorama electoral más reñido, aunque no menos incierto. La puñalada al ultraderechista no provocó los efectos esperados por la mayoría de los analistas. Força, 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 Brasil está contigo. El militar tuvo una leve mejoría en la intención de voto, subió del 22 al 24%, pero en segunda vuelta perdería con cualquiera de sus adversarios y quedaría en un virtual empate técnico con Haddad. De acuerdo al último sondeo de Datafolha, por detrás de Bolsonaro se sitúan el laborista Ciro Gomes, cuya intención de voto saltó del 10 al 13%, la ecologista Marina Silva, que cayó del 16 al 11%, siendo la candidata que más votos perdió, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin, que subió un punto hasta el 10%. Mientras que Haddad fue el candidato que más creció, aunque estaba muy abajo, trepó del 4 al 9%. En la última semana, Bolsonaro convirtió la habitación que ocupa en el hospital israelita Albert Einstein de San Pablo en un búnker de campaña. Sus publicistas aprovecharon la internación para sacar ventaja electoral, pero la exposición de su convalecencia en los medios y redes sociales parecen no haber alcanzado y hasta habrían provocado un efecto contrario. Ele tem hoje uma posição confortável nessa questão da disputa de ir para o segundo turno, mas a rejeição dele é muito grande, ou seja, se fosse hoje a eleição, provavelmente ele passaria, se fosse hoje a eleição do primeiro turno, ele passaria para o segundo turno, mas perderia qualquer que fosse o adversário, porque a rejeição dele é muito grande. El índice de rechazo al ex militar subió del 30 al 43%. El candidato de la ultraderecha continúa en terapia intensiva y aún se desconoce cuándo será dado de alta. Un dato a tener en cuenta: Ciro Gomes es el candidato con menos índice de rechazo. Este indicador es definitorio en un escenario de balotaje. Eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa ser inquinada de suspeição. Para terminar de definir el escenario, finalmente el martes, Lula se bajó de la candidatura y le pidió a sus seguidores que voten a Haddad. La postulación del expresidente fue sostenida hasta último momento, especulando quizás otro desenlace en el terreno judicial. La incógnita es si el líder del PT logrará transferir sus votos al exalcalde de San Pablo en tan poco tiempo. No es la primera vez que el electorado de Lula debe migrar su confianza en el exmandatario. Lo consiguió en 2010, cuando Dilma Rousseff fue elegida presidenta. Sin embargo, su candidatura se preparó con 2 años de antelación. Ahora, el PT cuenta con tan solo 23 días y Lula está en la cárcel. El panorama para Haddad no es fácil, ya que el caudal de votos que deja Lula se repartirá también entre Ciro y Marina. En este contexto, habrá que esperar además la evolución de los votos blancos y nulos. Los últimos números muestran una caída de estos sufragios del 22 al 15%, mientras que el porcentaje de indecisos registra un pequeño avance del 6 al 7%. Quien no logra aún despegar en las encuestas es el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, aunque podría beneficiarse ante una eventual caída de Bolsonaro. Nossa solidariedade, os votos de pronto restabelecimento ao candidato Jair Bolsonaro. Pois é que a campanha continua, a campanha ela vai ter agora crescente, que à medida que aproxima da data da eleição, o interesse do eleitor é cada vez maior. Nós vamos continuar levando nossas propostas naquilo que interessa ao povo brasileiro.
el flojo desempeño de los candidatos de centro y derecha y el avance de la centroizquierda impactaron de manera negativa en los mercados. La bolsa cayó un 2,33% y el dólar subió un 1,48% luego de 3 días de baja consecutiva. También se difundió esta semana otra encuesta elaborada por Ibope que lo ubica a Bolsonaro un poco más arriba, con un 26%, seguido por Ciro Gómez con un 11%, Silva y Alckmin con un 9% y Haddad con el 8%. Considerando el margen de error de 2 puntos, Gómez, Silva, Alckmin y Haddad están técnicamente empatados en este relevamiento. Sin Lula en carrera, el liderazgo de Bolsonaro se mantiene, pero comienza una dura pelea por el segundo lugar, instancia donde se disputará la verdadera elección. Los candidatos deberán multiplicar sus fuerzas para atraer los votos de los seguidores de Lula. Pese a su preocupación, el líder del PT, de 72 años, continúa siendo un factor clave en la definición de las contiendas electorales de Brasil. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Y está con nosotros para hablar de Brasil Marcia Carmo, periodista brasileña de la BBC. Gracias, Marcia, por estar acá. Veíamos y hablábamos de Fernando Haddad como el candidato formalmente anunciado esta semana por el PT. Decíamos, exalcalde de San Pablo. Y te quiero preguntar que nos cuentes brevemente quién es Fernando Haddad. Haddad é um tipo que tem maestria, doutorado, que foi intendente de São Paulo, pero que, sin embargo, não deixou uma herência inolvidável em la maior cidade brasileira, que é São Paulo. Pero agora a dúvida é se ele vai heredar ou não os votos de Lula. Claro, pero en este sentido, la idea es que eso es posible. ¿Cómo se está percibiendo eso? Por hora, como vos dizia no início do programa, Haddad tem 13%. Haddad subiu essa semana desde que Lula dijo, votem em mi candidato. Mi candidato é Haddad, dijo Lula. E com isso Haddad subiu. A outra coisa interessante é que no Nordeste brasileiro, onde Lula tem maior força, a gente todavia, há gente que não sabe dizer Haddad, diz Andrade, por exemplo. Pequenos detalhes que falta muito pouco, exatamente, não lo conhecem, e falta muito pouco para a eleição de 7 de outubro. Claro. A dúvida é se a gente lo vai conhecer massivamente ou não. Claro. Essa semana sim subiu porque Lula dijo, esse é mi candidato. Claro. Entonces eso fue un punto muy fuerte. Y entonces, ¿de qué depende eso? Porque es el heredero de Lula. ¿Y cuál es la estrategia que está el PT aplicando? Porque tengo entendido además que esta semana hubo desmentidas de disidencias, porque la verdad es que hay enorme interna dentro del PT. Digamos, ¿cómo están rediseñando la campaña? Porque pareciera, sin embargo, que pese a tenerla pensada hace mucho tiempo, o en estos últimos meses, como la alternativa, finalmente no hay una estrategia para dar vuelta a esta cosa que estás planteando sobre la carencia de Haddad, que es la popularidad. Sí, yo creo que Haddad ya empezó a viajar mucho. Hoy mismo está en Río de Janeiro, va a empezar a viajar mucho al nordeste brasileño, al mismo São Paulo, donde él también tiene un electorado muy fiel. Pero el tiempo y su horario electoral en Brasil, ¿no? Por lo general, el horario electoral en Brasil, que depende de la cantidad de apoyo que tenga un partido en el Congreso, etcétera, no tenía audiencia, no tenía rating, y ahora tiene rating. Entonces Haddad está apostando mucho en eso también, en la televisión, y siempre aparece Lula de alguna manera. Está la imagen de Lula en carteles o algo, entonces él cada vez más quiere identificarse con Lula. Por un lado es positivo porque gana lo que Lula lo deja, por otro es negativo porque quien rechaza a Lula dice, bueno, es Lula, no lo voto. Entonces está ahí, y internamente o que hay? Había un sector que todavía tenía la esperanza de que Lula fuera candidato, o que no pasó. Entonces ahora es como que se están reconstruyéndose. Ese es el momento, ¿no? En el caso de Bolsonaro, cuando uno trata de armar alguna secuencia, se lo asocia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con Donald Trump en los Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos no hay una segunda vuelta, como sí hay en Brasil, en donde uno puede imaginar que se podrían llegar a unir en contra de Bolsonaro. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esa comparación Bolsonaro y Trump es muy distante.
infinitamente distante. Trump tem 1000 polêmicas, etc. E Bolsonaro é um tipo que diz, bueno, se tuviera um hijo que fuera gay, lo pegaria en la calle. Não acepta o diferente, não estou dizendo que Trump lo aceptaria, mas digo que o discurso de Bolsonaro é muito mais bruto e, nesse sentido, ataca muito mais a individualidade das pessoas. E também, bueno, ele é católico, está casado com uma mulher evangélica, tem voto de setor evangélico muito forte em Brasil, ha crescido muito o número de evangélicos em Brasil, no Congresso, em las calles. Vas de Rio, meus padres vivem em bairro chamado Sepetiba, zona oeste de Rio. Quando vou em coche de Sepetiba, que é uma plajita, esta Barra da Tijuca, não sei, mais de 100 igrejas evangélicas, uma ao lado da outra. A maioria vai votar por Bolsonaro, mas na segunda volta o rechazo é muito alto. Decías que no había dejado ninguna huella, Haddad, pero sin embargo su gestión en San Pablo tiene restos positivos como el transporte público, los servicios públicos, que en Brasil están maltratados, también lo que hace a la educación, obviamente en las dimensiones de una alcaldía. Ahora, ¿qué le gusta al votante brasileño si pudiéramos generalizar, ya sea el de izquierda o el de derecha? O sea, un PT, un lulista y un bolsonarista. Haddad é um tipo que tem muito respeito, complementando apenas o que vos decís, isso, as ciclovias, ha tratado de melhorar, pero tinha um setor que não lo queria. Então, com isso não pudo ser reelecto, por exemplo, não? Então, essa é a dúvida, a dificuldade dele. Há um setor de São Paulo que não lo quer. Mercado financeiro, empresarial. Ele foi um bom ministro de educação, foi um bom prefeito, intendente, sobretudo junto aos estudantes, a nível acadêmico. De hecho, estava dando classe até há poucos dias. Mas há um setor que não lo quer. Então, por isso não foi reelecto, não? O que o Brasil quer, não? Eso decía. Sí, que el electorado, ¿cómo definirías al electorado brasileño que vota a un Bolsonaro y uno que vota al PT a un Haddad aún no estando Lula? Sí, hay un tema central. Porque Lula hoy, es único. Y la seguridad pública. É aí que Bolsonaro está ganhando. Mais allá de la creencia em Deus, bueno, su lema de campanha, su slogan habla de Deus. São religiosos, pero principalmente a segurança. Muita gente hoje, seu filho vai ao colégio, no que seja, e a gente se agarra a Deus dizendo que meu filho volta a casa. Então, é aí que Bolsonaro vai nisto, com señales de arma, de que vai a matar, etc. Bueno. Primero te quiero aclarar que cuando te mencionaba lo de Trump, básicamente lo pensaba en relación a la cantidad al rechazo que genera. Sí. No porque yo crea realmente que Donald Trump y Bolsonaro son similares, sino que generan como mucho rechazo en la población en este sentido. Pero en Brasil se hace esa comparación que vos mencionaste. Existe, claro, pero hay unas diferencias. Sí. Ahora, lo que te quería preguntar tiene que ver con la cuestión de la salud y la debilidad, porque yo me acuerdo cuando se hablaba, cuando fue la enfermedad de Dilma, que en algún momento uno decía, bueno, un candidato enfermo puede ser un candidato débil. Y alguien me dijo en su momento, pero en Brasil eso no es exactamente así. ¿Cómo ve el brasileño a un candidato que en este momento está en la cama de un hospital? Sí, eso que vos decís es muy interesante porque de hecho hubo una conmoción. O sea, cuando Bolsonaro foi acutijado em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é muito cerca de Rio de Janeiro, está a 2 horas apenas de Rio de Janeiro. Houve como que passou? É um hecho Eduardo Campos, que morreu no vuelo, Tancredo Neves, que quase foi presidente. Não, era outra coisa, é outra coisa. E por isso as encuestas são tão importantes nesse momento, não? Nessa radiografia, que é qual nível que essa comoção se vai transferir aos votantes. O rechazo, por exemplo, a última encuesta dijo que sigue igual ou subiu um pouquinho. Não lhes gostou a gente que não lo queria, que aparecera já em sua primeira foto no hospital, mostrando uma arma. Então, uma señal, não, uma sinalização, perdão, de arma. Isso já, o rechazo aumentou um pouquinho mais. E os que lo votam dizem,
es este que yo quiero. Y ojalá, y bueno, por eso hay gente haciendo rezas frente a la clínica en São Paulo, pidiendo Dios los salve. Ese es un mensaje de Dios. Dios está diciendo que ese es el hombre. Brasil está muy dividido. Esa es la cosa. Te agradecemos mucho, Marcia, por haber estado con nosotros.